Escribo esta columna a unos días para que culmine el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, o el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Y veo que muchos se preguntan, ¿cuál es el principal legado de este presidente o la acción u obra más trascendente de su gestión? Para algunos, es haber combatido la corrupción a rajatabla, aplicando una política de austeridad republicana y cobrando los impuestos a los más potentados, a quienes antes se les perdonaban gracias a los funcionarios corruptos. Para otros, es haber sacado de la pobreza a 5 millones de personas, lo cual es histórico si consideramos que los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sumían al mes a más de 100,000 habitantes por debajo de la línea de pobreza, mientras que en este sexenio pasó lo contrario, se sacaba al mes a 100,000 de ella. Otros dirán que el principal legado es haber duplicado el salario mínimo y haber desaparecido el outsourcing, incrementando con ello el trabajo formal y las prestaciones y utilidades en un 17% respecto a los anteriores gobiernos. Para otros seguramente fue haber reactivado la inversión pública, gracias a los megaproyectos de infraestructura como el Aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor Transísmico, la refinería de Dos Bocas y Deer Park y demás infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, entre otros. O la recuperación de la inversión extranjera directa, que tiene un acumulado sexenal de casi 200,000 millones de dólares, gracias a la estabilidad macroeconómica y a la gobernabilidad, compromiso que los gobiernos neoliberales nunca pudieron cumplir. Para otros, es haber apoyado con subsidios a la población más vulnerable con el programa de adultos mayores, becas a estudiantes de todos los niveles, apoyos a discapacitados, madres solteras, campesinos e indígenas. Para otros más, es la recuperación del Producto Interno Bruto de México, el mayor quiebre del capitalismo mundial, creciendo al 3% post-pandemia. Para mí, es todo eso y algo más, lo que enunciaré más adelante. Es importante recalcar que un modelo de ingeniería social no se puede evaluar al momento, sino por los efectos a mediano y largo plazo. Por lo tanto, la evaluación histórica es algo que quedará pendiente para las futuras generaciones. También es importante resaltar que los modelos sociales siempre se desenvuelven en claroscuros, no pueden ser perfectos, o mejor aún, no pueden ser totalmente buenos, pero tampoco totalmente malos. Por eso, para evaluar un régimen social es necesario hacer una especie de corte de caja, en donde a los desaciertos se les suman los aciertos, y de la diferencia es como hacemos la evaluación general. También un modelo social debe ser evaluado desde una visión holística, es decir, evaluando los aspectos generales, tendenciales y no las particulares. Es decir, que debemos ver el bosque completo y no los árboles. Y para eso sirven los datos estadísticos, los datos duros, las tendencias, que en todos los casos se usan los del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI y del Banco Mundial. O sea, de un organismo autónomo usado por la mayoría de los académicos por su prestigio e independencia respecto al poder, y por un organismo internacional que recopila información que sirve para los efectos del crédito y la inversión internacional, por lo que difícilmente alguien podrá contradecir dichos datos, al menos que esté muy poco imbuido de la investigación científica. En este espacio, sostengo la idea de que todo lo que enumeramos en el primer párrafo no se entendería sin entender el movimiento que se fue fraguando durante los últimos 20 años, el cual no solo es económico y político, sino también de conciencia social. Por eso, ese algo más del que hablábamos, ese gran legado de AMLO, es haber creado un movimiento social que viene a mover las placas tectónicas del anterior régimen. El nombre de Obrador, con el sufijo ismo, obradorismo, es el nuevo movimiento que nos invita a la toma de posición social, a la militancia política, y cuyo contenido está dado por cientos de discursos, comunicados y proyectos, por una veintena de libros, pero sobre todo del actuar del presidente. El obradorismo es la transformación social sin rupturas traumáticas. Es la historia como maestra de la política, pero es también la reelaboración de la historia desde los procesos transformadores, independencia, reforma y revolución. Es la revolución social pacífica, legal, electoral y democrática. El obradorismo está impregnado en el inconsciente de muchos mexicanos. Es la recuperación de la esperanza y la capacidad de creer en nosotros mismos. Es el pueblo como sujeto histórico. El obradorismo es un movimiento muy complejo. Se le puede entender desde sus consignas más propagandísticas que permean fácilmente en el inconsciente de la gente. No robar, no mentir y no traicionar. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado
puede salvar a la nación. Por el bien de todos, primero los pobres. O también lo podemos entender desde sus actuares más complejos, como desmantelar desde la práctica las posiciones ultraconservadoras y ultraizquierdistas, haciendo un gobierno polifacético y cosmopolita, en donde igual cabe el cristianismo social, políticas de mercado regulado, bienestarismo, neodesarrollismo y neokeynesianismo. En fin, es el resurgimiento del soberanismo en contraposición del globalismo, del comunitarismo en contraposición del individualismo. Es la antítesis dialéctica de reforma y revolución, de pacifismo y vía armada, de autogestión y burocratización. El obradorismo pasará en el corto plazo al inventario de los ismos, leninismo, maoísmo, peronismo, castroguevarismo, chavismo, etc. Y como tales, no dependerá de una sola persona o una vanguardia, sino de un conjunto de legados, acciones, principios y valores que ya permearon en una amplia base social. Cualquier líder o político que olvide esto, tarde que temprano, dejará los dientes en el hueso duro de roer, que es el pueblo obradorista. AMLO se puede ir a descansar, pero el obradorismo se queda. Enhorabuena y hasta siempre, presidente.